Vamos a seguir hablando acerca de Cristo, verdad presente, y como decíamos ahora, vamos a seguir comiendo Cristo, ¿sí? Vamos a seguir alimentándonos bien y la verdad que siempre es un honor poder estar aquí. Ya teníamos ganas de volver, pasa el tiempo rápido, pero es bueno poder estar aquí, poder verles, poder reunirnos presencialmente y disfrutar de este tiempo juntos y poder reencontrarnos también. Y estamos hablando acerca de la importancia de entender el Evangelio para que de esa manera nosotros podamos comprender lo que el Evangelio realmente es. A veces, lamentablemente, por no tener un entendimiento correcto del Evangelio, pues se ha ido desviando. Por eso que Pablo utiliza aquí la expresión en Gálatas 1:6, que lo hemos ido leyendo en adelante, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y entonces dice, no es que haya otro evangelio, sino que el tema es que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y yo quiero que se quede con ese verbo, que es el verbo tergiversar el evangelio de Cristo. El tema no es nunca que haya un problema con el evangelio. Con el evangelio no hay ningún tipo de problema. El asunto es que lamentablemente por un entendimiento incorrecto, me van a permitir aquí que comparta un momentito, que la gente me escribe y me dice, ¿van a transmitir? Entonces por lo menos les compartimos y ahí saben que estamos aquí en directo. Entonces, como decía, el tema es entender la realidad del Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, hay algunos que tratan de crear confusión porque están tergiversando. Y lo que estamos intentando aprender con el favor de Dios, a través de todas las enseñanzas que estamos hablando de Cristo, verdad presente, es conocer un poquito más el Evangelio, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que el Evangelio no es. También cuando estuvo el pastor Santiago nos habló acerca del Evangelio, de esta verdad eterna, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como digo, si no entendemos eso, nos podemos desviar pensando que el Evangelio es muy superficial y que el enfoque del Evangelio tiene que ver con todo lo superficial, con todo lo terrenal o con todo lo temporal. De hecho, yo estaba caminando para la reunión de hoy y he pasado por delante de una congregación y se veían varios testimonios, ¿no? Como de personas que están teniendo su encuentro con Jesús, y me ha llamado la atención que el primer testimonio que aparece ahí en la vitrina, en el cristal, es ahora tengo abundancia. Claro, ¿quién no quiere eso, no? Si cuando uno pasa por ahí delante y lo primero que ve, desde que estoy aquí tengo abundancia, y dice, vamos para adentro ya, porque todos queremos abundancia. Ese es el problema de vender un evangelio que no es evangelio. Porque entonces, si yo leo eso, yo voy a pensar, ok, la abundancia está aquí dentro, vamos todos para allá. Y yo estoy convencido que si luego entramos y les preguntamos a los que están, no todos van a estar en abundancia. Esa es la realidad. Pero lo que sí hace el entendimiento del Evangelio, que es algo que venimos repitiendo mucho, es que nos coloca a todos en la misma posición. Aquí da igual el tema económico, da igual el tema de salud, da igual el tema de nacionalidad, da igual el tema de familia, apellido que yo tenga. La realidad que el Evangelio viene para decirnos lo que ustedes necesitan es vida. Eso es lo que necesitamos. No se trata de que necesito sanidad y quiero explicarme bien. Yo no estoy diciendo que en el Evangelio no hay sanidad. Estoy diciendo que la base o el fundamento del Evangelio no puede ser la sanidad. Porque la base o el fundamento del Evangelio es algo eterno. No puede ser algo temporal. Ya le digo yo a usted, y creo que usted lo sabe también perfectamente, que cuando nos vayamos de esta tierra no necesitaremos sanidad. ¿Estamos de acuerdo? La sanidad la necesitamos aquí, mientras estamos aquí, para llevar a cabo el propósito eterno del Padre, por supuesto. Pero una vez que dejemos este cuerpo, ya la sanidad no importa. Entonces, yo no puedo basar y no puedo fundamentar el Evangelio en algo temporal.
De ahí que nosotros necesitamos entender, si queremos tener una comprensión correcta del Evangelio, yo necesito hacer una identificación correcta de pactos. Si yo no identifico los pactos de manera correcta, yo no voy a entender lo que es el Evangelio. Porque entonces yo voy a seguir pensando diferentes cosas. Por eso que aquí hemos estado hablando de la importancia de cuando nos acercamos a la Biblia, poder entender lo que estamos leyendo, poder identificar lo que estamos leyendo y poder entender qué pacto es el que nos gobierna a nosotros, bajo qué pacto estamos, cuál es el pacto que gobierna a la Iglesia. Porque cuando nosotros entendemos eso, es cuando vamos a ser efectivos. Recuerde que desde el primer día, usted lo sabe bien, desde el primer día dijimos, ¿para qué está la Iglesia en esta tierra? Necesitamos responder esa pregunta, necesitamos tenerlo bien claro para luego entender todo lo demás. Para luego entender por qué usted y yo un domingo por la tarde decidimos estar aquí. Podríamos estar en cualquier otro sitio y podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, paseando por las calles hermosas de Madrid, tomando un café en alguna terraza hermosa, porque hoy hace un buen día dentro de todo, ¿no? Entonces, podríamos estar haciendo, pero sin embargo estamos aquí. ¿Por qué? La base de eso está en entender para qué existe la Iglesia, para qué estamos nosotros aquí. Y estamos para ser una expresión de Dios en la tierra. Estamos para ser la imagen de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha sido por años y años y años, y podemos decir que todavía aún hoy, mal representado. Por eso hay gente a la que usted se va a acercar, y creo que le habrá pasado, no lo sé, usted me lo confirmará, pero hay gente a la que usted se acercará y le va a hablar de Dios y le van a decir, a mí de Dios no me hable, yo no quiero saber nada. ¿Por qué eso? No es solamente porque haya un ambiente espiritual raro, no solamente porque como algunos quieren darle, ¿no?, a esa lucha espiritual los demonios que están obrando. No se trata de eso, se trata que ha habido una mala representación de Dios. Entonces no quieren saber nada de Dios. Yo estaba viendo un documental que se estrenó no hace mucho, creo que hará un par de semanas o 3 semanas, que habla acerca del minuto heroico, que son mujeres que salieron del Opus Dei. Entonces, y esto no es crítica a una religión, que quede bien claro, pero, o sea, no a personas específicas, porque el punto es este, ninguna religión salva. Y esto no es catolicismo contra evangélicos, no, es que la religión evangélica tampoco salva. Ningún camino me lleva a Dios sino Cristo, nada más. Entonces, estas mujeres, algunas chicas más jóvenes, otras mujeres más adultas ya, cuentan su experiencia de cómo salieron y de lo que vivieron allí dentro. Y es interesante que cuando una decide salir, una de ellas cuenta el testimonio y dice, yo ya no puedo más, ya no aguanto más y me voy, entonces le dice, ¿pero no estás dispuesta a darle una oportunidad más a Dios? Y ella dio una respuesta que me gustó. A Dios sí, pero al Opus Dei no. Porque lamentablemente ella sí pudo ver la diferencia, pero hay personas que no ven la diferencia y cuando una religión hace algo malo, lo identifican con Dios. Pero Dios no es religión. Dios no es esa religión. Si yo cometo un error, la persona no debe culpar a Dios por el error que Kenneth ha cometido. Entonces, ese es el punto. Y nosotros necesitamos entender que por años las cruzadas, la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, repito, solamente hay que estudiar historia, es que no hay que hacer mucho más, no se trata ni siquiera de ir a la Biblia en este aspecto. Si estudiamos un poquito de historia nos vamos a dar cuenta de lo que ha hecho la religión y de lo que sigue haciendo. Porque hoy obviamente quizá, aunque en algunos lugares todavía hay mucha persecución, pero en otros lugares hay persecución por la religión precisamente. Entonces, eso es una mala representación de Dios. La Iglesia, gracias a Dios, lo que está ocurriendo también, vayámonos al lado bueno, ¿no? Para no irnos con un mal sabor de boca, es que Dios, en su gracia, está levantando una iglesia entendida, que está comenzando a comer Cristo, que está abrazando su gracia maravillosa y que está transmitiendo esa gracia a la gente. Y está transmitiendo esa gracia a la humanidad.
Estos días también saltaba una noticia muy fuerte también en la ciudad donde nosotros tenemos la congregación, en la ciudad de Tarrasa, respecto a ciertos abusos que se cometieron por parte de una congregación. Lamentablemente, la cúpula de la congregación, hubo abusos a menores, hubo abusos a mujeres, etcétera, etcétera. Y dos jóvenes cuentan su testimonio y lo que les inculcaban desde pequeños eran el infierno y vídeos del infierno, y le ponían vídeos y les decían esto es lo que os va a pasar. Y claro, es normal. Yo incluso en un momento pusieron un trocito del vídeo y yo decía, es que yo tampoco me gustaría ser parte de eso. Es normal. Porque hemos utilizado esas herramientas que la religión le ha dado a la gente para meterle miedo, y hemos querido llenar nuestros locales metiéndole miedo a la humanidad. Y esto no funciona así, amados. Dios es un Dios de gracia. Y si tenemos que hablar de algo, tenemos que hablar de su gracia maravillosa. Tenemos que hablar del amor incondicional de Dios, de cuánto Dios ama a la humanidad, porque ese es el Evangelio. Cuando nosotros, y yo le invito a que usted lo pueda hacer, porque hoy tenemos herramientas para poder hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver algunos de los versículos que nos hablan acerca del Evangelio para ver cómo lo describe y cómo nosotros, y cuando digo nosotros me refiero lamentablemente a veces a los sistemas religiosos, han interpretado o han proclamado el Evangelio. Venga conmigo, por ejemplo, a Hechos 10. Hechos capítulo 10, versículo 36. Yo le leo la Nueva Versión Internacional, pero usted sabe perfectamente que Buenas Noticias es Evangelio, ¿verdad? Simplemente voy a mirar que no haya ningún problema con el audio, creo que está todo bien. Estamos logrando transmitir hoy. Hechos 10:36 dice así: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias. La Reina Valera dice el Evangelio, pero fíjese, ¿las buenas noticias de qué? De la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Las buenas noticias de la paz, el Evangelio de la paz. El Evangelio no es un evangelio de guerra. El Evangelio, ahora, ¿por qué habla de la paz? A veces hemos querido que haya paz en el mundo, ¿no? Lamentablemente en el mundo siempre habrá guerras, porque usted sabe que hay luchas de poderes, luchas económicas, y el ser humano es así, no podemos hacer nada. Pero ¿por qué habla de paz? Porque Dios se reconcilió con el mundo. Entender paz no es pensar en que no haya ningún tipo de conflicto. Entender paz es entender que Dios decidió reconciliarse con la humanidad. Entender paz es entender 2 Corintios 5, cuando él dice, yo no le tomo en cuenta los pecados a la humanidad, yo he decidido acercarme. Por eso yo le decía, la importancia de identificar los pactos, la importancia de entender que Dios no cambia nunca. La Biblia a veces, el otro día estaba dando una clase precisamente a un grupo de hermanos y pastores en México, y aunque había de Guatemala y de otros lugares, pero hablábamos, a veces se nos ha querido hacer ver como que la Biblia es un libro fragmentado, como que hay historias por aquí, por aquí, por aquí. No, la Biblia está unida completamente de principio a fin por el propósito eterno del Hijo. O sea, no es un libro dividido o separado, aunque usted y yo podamos tener, para los que todavía usan el papel, la Biblia de papel y ponga Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como que está separado. No, todo está unido. Pasa que yo necesito identificar, Dios no cambia, pero necesito identificar qué pactos gobernaron a la humanidad en ciertas temporadas. Porque si no, no voy a entender quizás ciertas cosas que leo.
Entonces, claro, cuando de repente nosotros nos vamos a un libro como el del profeta Malaquías, uno de los profetas menores, de hecho, el último libro que vemos en el Antiguo Testamento, vemos a Dios diciéndole al pueblo, a su pueblo en este caso, no a la iglesia, no a nosotros, sino al pueblo de Israel en aquella época, el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, diciéndoles, si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. ¿Sabe lo que les está diciendo Dios? Si ustedes no dan el primer paso, yo tampoco. O sea, estoy esperando que ustedes vengan. Y si ustedes vienen, ok, entonces yo también. Porque son ustedes los que se han alejado. Porque así funcionaba el Antiguo Pacto. Son ustedes los que se han alejado, son ustedes los que se han ido. Ok, si ustedes vienen, yo voy también. Y caminamos juntos. Pero mientras ustedes no vengan, yo tampoco voy. ¿Y sabe qué hay después de Malaquías? Silencio. Silencio durante aproximadamente 400 años hasta que aparece Jesús y tenemos el Evangelio de Mateo. Silencio absoluto. Pero ¿sabe qué nos manifiesta Mateo? Que aquel pacto ya se estaba acabando porque ahora Dios ha tomado una decisión. Y la decisión de Dios es, independientemente de lo que ustedes hagan, yo decido acercarme a ustedes. Porque Dios se hizo carne. O sea, el antiguo pacto acaba, no acaba, pero quiero explicarme bien, ¿no? El antiguo pacto, el último libro del Antiguo Testamento en este aspecto, acaba diciendo, si ustedes se acercan a mí, entonces yo voy a hacer algo por ustedes. Pero de repente el primer libro, el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento es, ok, llegó el momento, llegó el tiempo. Recuerde que es el tiempo Kairos, el tiempo que Dios establece en el que Él dice, es el momento en el que yo me acerco, pero no ahora a un solo pueblo, sino a toda la humanidad. Y Dios decide acercarse. Cuando hablamos del Evangelio de la paz, yo necesito identificar eso. Hablar del Evangelio de la paz, por favor, no cometamos el error de venderle a la gente un evangelio diciéndole nunca más vas a tener problemas. No, la paz que nos habla aquí va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente. ¿Y cuál es esa paz? Esa paz es Dios reconciliándose con el mundo. También, si quiere anotarlo, yo se lo leo rápido, Efesios 6:15. Efesios 6:15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Cómo podemos ir predicando o cómo podemos ir anunciando a las naciones Dios está enviando juicio cuando Dios mismo decidió estar en paz con la humanidad? Otra cosa es lo que el ser humano decida hacer y cómo el ser humano decida responder a esto. Eso ya es diferente. Pero de parte de Dios, Él ya no está castigando a nadie en esta tierra. Dios no es un Dios que castiga. Dios es un Dios que ha decidido reconciliarse con la humanidad. Es como que dos personas se enfadan, dos personas se discuten, dos personas entran en enemistad, pero llega un día donde una de ellas dice, independientemente de cómo me responda la otra persona, yo voy a acercarme y me voy a reconciliar con esa persona. Eso es lo que hizo Dios. No le importó cómo iba a reaccionar el otro. El otro, si quiere, me puede dar la espalda. Pero por lo menos de parte de Dios, Él ha decidido, me reconcilio. Amados, la cruz es una reconciliación. La cruz es Dios diciéndole a la humanidad, yo no estoy tomando en cuenta todo lo que ustedes hacen. Yo no estoy tomando en cuenta todos los desastres que ustedes están cometiendo. Yo me he reconciliado con ustedes. Dios está en paz con la humanidad. Dejemos de amenazar a la humanidad con que Dios les va a castigar, Dios va a enviar juicio. No, porque si aprueban ciertas leyes, Dios va a enviar juicio, Dios va a castigar. Supongo que ustedes también lo vieron, porque las redes sociales son así.
Cuando ocurrieron los incendios en Los Ángeles, enseguida, ¡pum!, empezaron a salir vídeos. Ese es el juicio de Dios sobre Los Ángeles, porque una semana antes, en la entrega de los Globos de Oro, se burlaron de Dios, la presentadora. Oiga, pero así, somos rapidísimos para eso. Y recuerde que si eso fuera así, Dios tendría que pedirle perdón a Jesús, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús. Él recibió el castigo para que no lo tengamos que recibir nosotros. Por eso hablamos de evangelio de paz, pero fíjese, este versículo usted lo conoce también, Hechos 20:24, está totalmente ligado a entender el evangelio de la paz, porque otra forma de entender el evangelio es, y recuerde que estamos solo hablando de un evangelio, pero de las características de este evangelio, ¿sí? No estamos hablando de 20 evangelios, no, es un solo evangelio, pero vamos a ver, si me permite decirlo de esta manera, cuál es la naturaleza del evangelio. Y la naturaleza, hemos dicho primero, una naturaleza de paz. Dios reconciliándose con el mundo. Segundo, Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de este evangelio? Gracia. La naturaleza de este evangelio no es condenación. Yo alguna vez ya se lo he contado, ¿no? Yo cuando salíamos a evangelizar, ya Dios me perdonó de eso también. Pero cuando salíamos a evangelizar, cuando yo tenía 15, 16, 17 años, y yo me acercaba a alguien y me atendía y era simpático o simpática la persona y me recibía bien, todo estaba bien. Pero a la que se me pusiera, como decimos aquí, borde y se cruzara, ahí yo sacaba la herramienta del infierno y ahí yo lo condenaba a lo más profundo del infierno, si hacía falta. Ese no es el evangelio. El evangelio no es así. A veces hemos tenido personas, sobre todo cuando hemos hablado acerca de la gracia, la palabra de gracia, el evangelio de gracia, el mensaje de gracia, y enseñando, porque teníamos que limpiarnos, Dios tenía que limpiarnos de muchas cosas, de mucha condenación que traíamos, de mucho humanismo, de mucho propio esfuerzo. Y gente me escribía y me decía, no, pero hay que hablar del infierno. Y yo les digo, estudien las cartas a ver cuánto se habla de eso. Las cartas, ¿cuánto se habla de eso? Pablo, Pedro, Santiago, Juan. El evangelio es un evangelio de gracia. Es un evangelio donde Dios ha mostrado un favor inmerecido. Usted y yo, amados, estamos aquí, pero no lo merecíamos estar aquí. Esa es la realidad. La gracia es entender que no merecíamos que Dios mismo se hiciera hombre. La gracia es entender que no merecíamos que ese Dios que se hizo hombre acabara siendo crucificado por nosotros. Esa es la gracia. Y mi pregunta es, si no es, porque tenemos, no es que Jesús fuera bipolar ni mucho menos, pero tenemos dos tipos de Jesús. Uno es el que habla con los religiosos, ¿o no? Y otro es el que habla con el resto de personas. Y vemos a este Jesús hablando con los religiosos, que era severo. ¿Pero por qué? Porque los religiosos se creían los que tenían el monopolio de Dios. Y ellos creían que eran los que dominaban a Dios y podían controlar al pueblo porque ellos eran los santos. Ellos eran los buenos. De hecho, recuerde el religioso que va a orar y tiene al publicano al lado y dice, gracias a Dios porque no me has hecho como este publicano. Porque yo soy. O sea, así funcionan los religiosos. Y Jesús se ponía serio con ellos. Y les decía, no, ustedes son sepulcros blanqueados.
No, ustedes ni entran ni dejan entrar. No, ustedes son, fíjese las palabras, ustedes son de su padre el diablo. No, nosotros somos de Abraham. No, ¿qué van a ser de Abraham? Son del diablo ustedes, decía. Pero luego, él se acercaba a Zaqueo, a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Usted sabe que, bueno, casi como hoy, ¿no? Era una de las personas más odiadas de la época. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué eran odiados los recaudadores de impuestos? Porque si Roma le decía, me tienes que dar, permítame ponerlo a nuestra moneda, si Roma decía, por este impuesto tienes que cobrar 25 euros, ellos cobraban 50. Se quedaban 25 para ellos y entregaban los 25 que le pertenecían a Roma. Por eso estaban siendo tan odiados los recaudadores de impuestos. Porque le robaban al pueblo. Mateo formó parte de los discípulos de Jesús. Había pandilleros dentro de los discípulos de Jesús. Terroristas, si quiere llamarlo de esa manera. Los hijos del trueno. Estaban ahí. O sea, imagínese. Jesús le dijo a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, yo no te condeno, yo no te condeno. El evangelio en el que nosotros estamos creyendo y el evangelio que debemos predicar y el evangelio que debemos mostrar a la humanidad es un evangelio de gracia, es un evangelio de amor. Es un evangelio que debemos hacerle ver a la persona que Dios nos ama incondicionalmente. Que Dios nos amó aún cuando estábamos en nuestro peor momento, que Él vino a darnos vida, dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese si es valioso este evangelio que el apóstol Pablo dice, oigan, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque el evangelio es una causa que debe ser abrazada. Hay gente que da su vida por causas, ¿o no? ¿Cuánto más la causa del evangelio? Una causa que nosotros debemos abrazar y debemos hacer nuestra. Pero debemos transmitirle a la gente, Dios es un Dios de gracia. Dios no es un Dios de condenación, Dios no es un Dios de juicio, Dios no es un Dios de estar castigando, Dios es un Dios que está mostrando su amor. Dios es un Dios que está dándonos un favor inmerecido. Usted y yo estamos en Cristo hoy. ¿Podemos ser conscientes de lo que es eso? Entiendo que no somos del todo conscientes de lo que es eso. Esa es la verdad, porque nuestra mente todavía es limitada. Pero estamos en Cristo. Hemos sido bautizados en Él. Somos hijos amados por el Padre. Eso es tremendo. Hijos amados. No hijos desechados, no hijos a los que el Padre les da la espalda. No. Hijos amados. Como siempre decimos, escuche, podemos dudar de muchas cosas si quiere. Pero del amor de Dios hacia nosotros no deberíamos dudar nunca. Él me ama. Él no me condena. Y sí, es verdad, claro que me ame no significa que Él va a estar de acuerdo con todo lo que hago. Claro, es cierto, pero eso no significa que deje de amarme. Es como cualquier padre. Yo soy padre, usted me dice, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que hacen tus hijos? Obviamente no. Tengo un hijo de 20, una hija de 15, casi 16, ya le quedan días para cumplir 16. ¿Usted piensa que voy a estar de acuerdo con todo lo que hacen? En su adolescencia. ¿Pero significa eso que se les deja de amar? No. Dios nos ama. Y nos ama de manera incondicional. Y nos muestra su amor de manera incondicional. Y realmente lo que nosotros hacemos debe ser una respuesta a su amor. Por eso en su momento, basado en una enseñanza obviamente, pero me pareció bien escribir ese pequeño librito, bueno, el de Dios me ama. ¿Por qué? Porque hemos sido o nos han querido inculcar que seamos muy conscientes de cuánto amamos nosotros a Dios.
y que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos, pero no nos han enseñado cuánto Dios nos ama a nosotros. Y si nosotros vamos a la Biblia y vamos al Nuevo Pacto, lo que el Nuevo Pacto nos dice de forma clara y rotunda en Primera de Juan es: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, no hay ningún tipo de mérito en que nosotros amemos a Dios. Porque si hay alguien digno de ser amado, es Él. ¿El mérito en qué está? En que Él nos ame a nosotros. Eso sí que tiene mérito. Que Él nos amó primero, nos amó antes. Hay una canción que dice eso: Él primero nos amó. Él nos amó antes de todo. Y ahora nosotros sí, hoy estamos aquí porque hemos respondido a su amor. Oramos porque respondemos a su amor. Nos congregamos, estudiamos la Biblia, servimos a Dios, manifestamos generosidad, pero no porque alguien está con el látigo amenazándome, no, ni siquiera porque me están prometiendo algo, sino porque estoy respondiendo a su amor. Es una respuesta al amor de Dios, es una respuesta a su gracia. Cuando su gracia es predicada, cuando su gracia es enseñada, cuando su gracia es revelada, lo que va a ocurrir es que yo voy a responder a esa gracia. Pero ya no lo voy a hacer de manera obligada, ya no lo voy a hacer por miedo. Yo le digo, yo en mi adolescencia pasé muchísimo miedo. Y me gusta hacer bromas y ahora lo digo riéndome, pero yo realmente entraba en pánico el pensar que sonaban las trompetas y que yo me quedaba. Y eso me aterrorizaba. Porque, repito, nos reímos porque ahora hablamos de eso ya, pero me ponían esas películas también del rapto y que te cortan la cabeza. Imagínese, 15, 16 años viendo ahí a esa chica rubia sufriendo, pobrecita ella, como ladrón en la noche. La parte más graciosa, entre comillas, era que la chica se despertaba, sus padres se habían ido, pero la tipa se iba a la congregación y el pastor se había quedado. Que eso es lo gracioso que dice, pero bueno. Menudo personaje el pastorcito. Pero a uno lo aterrorizaba. Y yo me iba a dormir y pedía perdón por todo, cualquier cosa que haya pasado por mi vida, yo le pedía perdón. El Evangelio no es un evangelio de condenación. De hecho, 2 Corintios 3 marca esa diferencia entre los dos ministerios, dice Pablo: el ministerio de condenación, la ley, y el ministerio de justificación, la gracia. Entonces, claro que la ley señala, y la ley es el ministerio de muerte, pero nosotros estamos en el ministerio de vida. Se nos ha dado vida por medio de Cristo. Entonces la ley señala y nos dice, estamos mal. Pero la gracia nos lleva a Cristo, porque la gracia es la persona de Cristo. Entonces nosotros somos responsables de abrazar el Evangelio con su naturaleza, que es una naturaleza de gracia. Y esto es importante también porque cuando se nos revela que se nos ha dado gracia, es cuando nosotros vamos a poder dar gracia a los demás. Y estamos aquí para ser dadores de gracia. No para señalar, no para condenar, no para humillar. Estamos aquí para dar gracia. Repito las palabras de Jesús. Yo creo, perdóneme que me salga de la Biblia o que me extralimite en este punto, pero yo creo que esas palabras marcaron a esa mujer. Yo no te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Ahora vete y cambia. Ahora vete y deja de hacer. Pero la religión lo pone al revés. La religión dice, cuando dejes de pecar, yo no te condenaré.
Pero Jesús dice, el poder de la no condenación es lo que me va a llevar a un cambio de vida. Cuando yo entiendo la no condenación es cuando yo puedo experimentar un cambio de vida. Es cuando yo puedo responder a esa no condenación. Porque el miedo tiene fecha de caducidad. El amor no. El amor verdadero no. El amor incondicional no. El miedo sí. Hay gente que puede ir por miedo. Yo recuerdo que a nosotros nos contaron, y esto es verídico también, en una congregación resulta que pues normalmente iban más las mujeres y los hombres se solían quedar fuera, algunos se quedaban fuera fumando, pero no entraban, se quedaban fuera. Entonces el pastor veía eso y en una pues como que se le encendió la bombilla al pastor y les dijo, en una de las predicaciones el pastor dijo, ustedes vienen aquí, a las mujeres les dijo, ustedes vienen aquí muy confiadas, pero ¿ustedes aman a sus hijos? Sí, claro. Bueno, pues que sepan que aunque ustedes estén aquí, si sus esposos no están aquí con ustedes, sus hijos se pierden. ¿Sabe cómo entraron a la siguiente reunión los esposos, no? De la oreja, ya se lo digo ahora. De la oreja. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos sirve eso? Porque estaban ahí, entraron y se sentaron, pero ¿sabe dónde querían estar? Querían estar fuera. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí que llenemos este local de gente que no quiere estar, pero que está por miedo? Que preferiría estar en cualquier otro sitio, pero como le hemos metido miedo, le hemos inculcado miedo, entonces estamos aquí sentaditos como corderitos obedientes. No nos sirve eso. Nos sirve que se nos revele la gracia y que queramos estar donde estamos porque hemos comprendido el amor del Padre, porque hemos comprendido la gracia de Dios, porque hemos comprendido la naturaleza de este maravilloso evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. Vamos un poquito más adelante. Estamos en Hechos y nos vamos a quedar ahí en Hechos, pero ahora vamos al capítulo 8. ¿Estamos bien por ahora? Hechos capítulo 8, versículo 12. Seguimos hablando de la naturaleza de este evangelio. Hechos 8, 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¿Qué es lo que anunciaba Felipe? Las buenas noticias del reino de Dios. La naturaleza de este evangelio es una naturaleza de paz, es una naturaleza de gracia, es la naturaleza del reino. Y aquí es donde también necesitamos a veces detenernos. El aprender del reino es muy importante. De hecho, nosotros en Tarrasa, ustedes lo saben, estamos con la enseñanza Cristo formado, Cristo manifestado, y estamos precisamente aprendiendo un poquito acerca de este reino, porque ahora vamos a entrar en ver la funcionalidad del reino, cómo se trabaja en este reino. Pero el problema es que también nuevamente, como con tantas otras cosas, cuando se ha hablado acerca del reino, se ha tergiversado y se ha vuelto otra vez a hablar de un reino temporal, de un reino físico y de un reino natural. Es decir, lamentablemente se ha cometido el error que cometía Israel en su momento. Porque recuerde que el Mesías estaba siendo esperado por el pueblo de Israel, ¿sí o no? O sea, el Mesías, yo la última vez, precisamente el mes pasado cuando estuvimos por aquí, que pude estar en Seseña, yo hablé de las 4 etapas de Cristo en Seseña. Y el Cristo anunciado, es decir, el Cristo profetizado. Cristo significa el ungido, que es la palabra Mesías. Entonces, el Cristo anunciado, desde el principio de Génesis lo vemos. Hay un Cristo anunciado, hay un Cristo que va a venir. Y el pueblo de Israel tenía muy claro y entendía de forma clara que el Mesías iba a venir. Y el Mesías para ellos, ¿quién era? Un libertador.
Por años estuvieron bajo la cautividad en Babilonia. Quizás si aparecía el Mesías, si se manifestaba el Mesías, lo que iba a lograr ese Mesías era sacarlos de esa cautividad de Babilonia. No fue así, aunque ellos fueron liberados, y ahora de repente nos encontramos en la época en la que aparece Jesús, que Gálatas nos dice que fue en el tiempo establecido por Dios, como hemos dicho, y ahí hay alguien que está gobernando el mundo conocido, por así decirlo, y era el Imperio de Roma. El Imperio de Roma era quien dominaba. Escuche, nadie se atrevía contra ellos. Nadie se atrevía a hacerle guerra al Imperio Romano. Es lo que se denominaba en aquella época la Pax Romana. Había paz, pero ¿por qué había paz? Porque nadie se atrevía a ir contra ellos. Nadie se atrevía a levantarle la mano a los emperadores romanos. Y de hecho, si vuelvo a lo mismo, ¿no? Si estudiamos historia, usted sabe perfectamente que algunos emperadores romanos estaban un poquito para allá. Vamos, como algunos políticos que nos encontramos hoy en día en algunos lugares también, pero no voy a entrar en ese tema. Pero estaban un poquito para allá, ¿o no? ¿O Nerón, cómo era Nerón? No me dirá que Nerón no estaba un poco ido de olla si se puso a iluminar la ciudad quemando a cristianos, a nacidos de nuevo. Eran las farolas de la época. O sea, imagínense, los emperadores, y de hecho todos habremos visto películas o series de la perversión que se vivía en Roma. Pero nadie se atrevía a ir contra ellos, porque tenían un ejército poderoso. ¿Y el pensamiento de Israel cuál era? Si viene ahora el Mesías, nos va a liberar de esta gente. ¿Por qué? Porque la idea que tenían era alguien poderoso, otro Sansón, otro Saúl, que Saúl era grande y fuerte también, no como David, pobrecito, que era un muchachito ahí debilucho. No, pero Saúl era fuerte. Sansón, hombre, no hablemos de Sansón, que con una quijada de asno mató a 1000 filisteos, imagínense, o sea, no podemos imaginarnos lo que era ese hombre. Y ellos pensaban, el Mesías será alguien que venga fuerte y con un ejército poderoso. Porque para vencer a Roma hay que ser poderoso. Y de repente aparece Jesús, en un establo, con los animalitos por ahí, y empieza a crecer en gracia y en sabiduría. ¿Y era el Mesías? Sí, pero no como ellos lo esperaban. Porque él no iba a traer una libertad temporal, sino una libertad eterna. Él no venía para conseguir una victoria temporal tampoco sobre un ejército temporal, sino para establecer una victoria eterna también, en la cual usted y yo estamos establecidos hoy. Y disfrutamos de esa victoria eterna. Ese era el Mesías. Ese es el Mesías. Lamentablemente hoy, cuando hablamos de reino, nuevamente volvemos a cometer el error de pensar que el reino tiene que ver con este ámbito temporal. El reino es espiritual. Porque el reino es Cristo en nosotros. El reino no nace en un ámbito natural. El reino nace desde un entendimiento espiritual. Y cuando se nos dice el evangelio del reino, ¿qué predicaba Felipe? Felipe predicaba el evangelio del reino. Quiere decir que predicaba el entendimiento de un ámbito espiritual. Porque ese es el reino, amados. El reino no es el hecho de decir, el reino es que yo tengo un mejor coche y no estoy en contra de tener un mejor coche. Tengo una mejor casa, porque la gente utiliza esas expresiones, lamentablemente. No, una casa de reino tiene que ser una mansión con 30 habitaciones, con 8 cuartos de baño, donde si está el matrimonio no se ven en meses. Por eso no se pelean ni se divorcian, porque cuando se ven se alegran. Pues llevan tanto tiempo sin verse, claro, imagínense, 30 habitaciones, no se encuentra el hombre con la mujer y cuando se ven se dan una alegría. No, el reino no es cosas materiales o temporales. El reino es espiritual. El reino es Cristo en nosotros. Ahora, cuando entendemos evangelio del reino, eso también nos tiene que llevar a otro punto. Y es que si hablamos de reino, hablamos de gobierno. Y claro, ahora uno puede decir, bueno, me gustaba cuando hablabas de paz, Kenneth. Me gustaba cuando hablabas de gracia. Pero ahora ya, porque entender reino es entender
el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Es entender que somos gobernados por Él. ¿Pero qué significa ser gobernados por Él? Significa simplemente su vida creciendo en nosotros. No es más que eso. Porque también tenemos esa, a veces, si me permite decirlo así, esa connotación negativa. Que cuando se nos habla de algo, automáticamente, no me pregunte el por qué, es como que nuestro cerebro ha sido educado para irnos a una connotación negativa. Y eso lo hemos experimentado muchos, hasta que quizá uno se adentra un poquito más en ciertos temas y se da cuenta que no es así, pero lo hemos experimentado muchos, por ejemplo, en un tema que ahora se van a poner serios todos, pero da igual, ahora el ambiente va a cambiar ahora. El tema de la alimentación. ¿Qué es lo que uno piensa automáticamente cuando le dicen tendrías que cambiar tu alimentación? Porque ahora ya no se dice ponte a dieta, se dice comer bien. Le han cambiado un poco el nombre al asunto. Pero bueno, ¿qué piensa uno cuando le dicen tendrías que ponerte a dieta? Automáticamente nuestro cerebro hace un clic que empieza a pensar en lo que voy a perder, lo que me van a quitar, en vez de pensar en lo que voy a ganar. Es como que estamos educados para eso. Dieta, uy, me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, me van a quitar lo otro, me van a quitar aquello. Entonces, cuando hablamos, qué importante es ser gobernados por Cristo, la persona automáticamente dice, uy, Dios me va a quitar esto, me va a quitar aquello, me va a quitar lo otro, me va a quitar lo otro. No, ser gobernados es simplemente que Cristo se siga formando en nosotros, para que nosotros podamos manifestar el fruto de su carácter. El carácter de Cristo manifestándose a través de nosotros. Y sí, obviamente, a veces cometeremos errores, pero lo importante es que podamos exponernos a Él. Podamos exponernos a Cristo de una manera correcta. Como decíamos, repito, que podamos comer Cristo. Porque Cristo es el único alimento que nutre de manera correcta a la iglesia. No hay otro alimento que traiga los nutrientes necesarios para la iglesia, sino Cristo. Esa es la realidad. Entonces, entender el Evangelio del Reino es entender que yo debo exponerme a Cristo, que yo debo sentarme a comer Cristo, que no hay otro alimento que me produzca lo correcto para mi madurez si no es el alimento de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué pan estamos comiendo? No, Kenneth, yo ya no como pan. Bueno, este se lo puede comer, no se preocupe. ¿Qué pan estoy comiendo? Porque en realidad hablar del gobierno y hablar del alimento correcto nos vuelve a poner en esa tesitura en la que se encontró Adán o en la que se encontró Eva. ¿Qué vamos a comer? Ese es el punto. Porque obviamente, creo que usted estará de acuerdo conmigo, si no, por favor, corríjame, Eva, Adán, tenían de todos los árboles que quisieran, pero luego dentro de todos esos árboles de los que podían comer, tenían uno específico del que no debían comer. De todos los demás podían comer. Había uno que no. Pero nosotros, sin embargo, nos encontramos frente a una serie de alimentos que nos rodean que nada tienen que ver con Cristo. Y en este caso, el único alimento que produce una nutrición correcta a la iglesia, vuelvo a repetirlo, es Cristo. Y por favor, quiero explicarme bien y que quede bien claro, esto no significa que yo no puedo ver un partido de fútbol, esto no significa que yo no puedo ir al cine. Yo estoy deseando ir al cine a ver Capitán América y no he tenido tiempo de verla, imagínense. Estamos hablando con un muchacho de la congregación, vamos tal día, no hemos podido ir, él posiblemente haya ido hoy, pero no, yo no he podido ir. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que usted no puede ver una serie, estamos diciendo que cuando se trata de comer,
el alimento para la madurez del alma de la persona, yo debo tener bien claro que no me sirve cualquier alimento. Debo tener bien claro, como dijimos también aquí desde el primer día, que no me sirve cualquier predicación o cualquier enseñanza. Aunque yo pueda acceder a todas ellas a través de estos teléfonos, a través de estos dispositivos, y yo pueda acceder a 20 millones de predicaciones, no todas me sirven. Esa es la realidad. Usted, como yo, tenemos acceso a muchísimas predicaciones. Pero si usted me pregunta, yo le digo, yo soy muy selectivo. Muy selectivo. Si usted me dice, Kenneth, ¿a quién escuchas? Yo se los digo en menos de 15 segundos. Le digo a quién escucho. Porque soy muy selectivo. ¿Por qué? Porque si encima tenemos poco tiempo, habrá que aprovechar el poco tiempo que tenemos. Entonces, ¿para qué vamos a perderlo? Si tenemos poco tiempo, lo vamos a aprovechar comiendo Cristo. No comiendo algo que al final me produce una mezcla que no produce ningún tipo de beneficio. Por eso siempre lo hemos dicho, si usted va a venir aquí, y usted ya lo sabe y por eso sé que no, pero si usted va a venir aquí para que le entretengamos, sabe que no va a ser así. Porque yo no vengo a entretenerle. No sé hacerlo tampoco, esa es la verdad, por mucho que intente esforzarme. Aquí venimos para comer Cristo, para que podamos entender la importancia y el privilegio de vivir bajo su gobierno. Porque el evangelio del reino tiene que ver con un reino que es espiritual, con un reino al cual usted y yo ya hemos sido trasladados. Que ese es el otro error que se comete. No, el reino tendrá que venir. No, el reino no tiene que venir. Usted y yo ya hemos sido trasladados. Jesús dijo, el reino ya está entre vosotros. Ya está aquí entre vosotros. Es decir, Colosenses 1 dice, usted y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En ese reino ya estamos. Tanto si lo sentimos como si no, ya pertenecemos al reino de Dios. Y a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de Cristo en la tierra, en este planeta, se nos ha dado el privilegio de ¿qué? De colaborar con la extensión de ese reino. De colaborar con la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino está en nosotros. ¿Y cómo colaboramos con la extensión? Cuando manifestamos a Cristo a través de nosotros. Cuando le damos a conocer a Él. Cuando los que me rodean ven al Cristo que me habita. Por eso madurez, yo lo escuché una vez y se me quedó grabado ya, madurez tiene que ver con nuestro desaparecer. Dijo el apóstol Gustavo Lara, desaparecemos nosotros para que se vea Él. Eso es madurez, eso es extensión del reino. Entonces el reino forma parte de la naturaleza de este evangelio. Una más para poder acabar hoy, que el tiempo pasa muy rápido. Segunda de Corintios capítulo 2, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12, dice así, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. Fíjese, el evangelio de Cristo. Es decir, si lo que estamos predicando no señala a Cristo, entonces no es el evangelio. No hay más. Y uno puede decir, bueno, Kenneth, eso es lógico, eso es normal. Bueno, pero a veces no lo tenemos tan claro. Porque a lo mejor yo puedo estar predicando y me estoy señalando a mí. ¿Y sabe qué? Ya no le estoy predicando el evangelio de Cristo. Ya no le estoy predicando el evangelio.
porque el Evangelio siempre va a llevar a la persona a Cristo. Entonces, si yo predico de manera que yo le atraigo a usted a mí, yo no le estoy predicando el Evangelio. Yo tengo que predicarle de manera que usted esté entendido en Cristo, no en el pastor. Por eso tenemos, lamentablemente, personas que son pastordependientes. ¿Por qué? Porque ya los propios pastores se encargan de eso. Que la gente dependa de mí. Entonces yo los controlo. Entonces, claro, ahí es donde pueden venir los abusos, lamentablemente. Ahí es donde pueden venir las complicaciones, como el caso que le contaba. ¿Por qué? Porque en esta congregación que ha saltado este escándalo, los que dan su testimonio decían, no, el pastor allí era Dios. ¿Ves? El pastor allí era Dios. Ah, ese es el tema. Nunca predicó el Evangelio, porque el Evangelio va a llevar a que la persona siempre mire a Cristo. ¿Vamos a honrar y respetar las funciones que Dios ha establecido? Claro que sí. Yo honro las funciones que Dios me ha dado para mi madurez, para mi crecimiento, como la función del apóstol Rafael Ugarte y de otros hombres y mujeres de Dios. Claro que lo respeto, pero yo tengo que mirar a Cristo. Y yo tengo que predicarle a usted de manera que usted no me mire a mí, sino que usted tiene que mirar a Cristo. Ese es el punto. Por eso el Evangelio es el Evangelio de Cristo. Pero aún más, quizá no se está predicando de esa manera, gloria a Dios por ello, no se está predicando de una manera que controlamos a las personas, pero a lo mejor yo puedo predicarle y le lanzo toda una predicación y toda una hora donde en vez de que usted ha mirado a Cristo, usted ha estado mirando a Moisés todo el rato. Y es bíblico, pero no es evangelio. Porque yo le he predicado a Moisés y en ningún momento le he llevado a Cristo. Entonces, aunque es súper mega bíblico, resulta que no es el evangelio. Por eso nosotros dijimos, una pregunta que aprendí que me impactó es, ¿yo tengo que predicar toda la Biblia o tengo que predicar el Evangelio usando toda la Biblia? Eso es lo que necesito entender. Porque vuelvo a lo mismo, si yo le predico David, le estoy predicando Biblia, ¿sí o no? Pero no le estoy predicando Evangelio. Y si no le estoy predicando Evangelio, no le estoy predicando Cristo. Y si no le estoy predicando Cristo, usted no crece. No hay más. Entonces hemos pensado que, no, es que me han... una predicación de Job como no había escuchado nunca. Nombro a Job porque sé que a muchos les duele. Entonces, aquí sale mi parte mala. Porque hay mucho joviano por ahí suelto, entonces... Job es mi ídolo, tengo un póster de Job me he tatuado Job en el brazo. Una predicación de 1 hora de Job espectacular. Pero resulta que Cristo no apareció. ¿Y entonces de qué nos sirve? No nos sirve. Y repito, es muy bíblica esa predicación, pero no es evangelio. El Evangelio siempre señalará a Cristo, siempre, siempre. Es decir, lo que yo oro siempre, para cualquier reunión que yo hago, lo que yo le digo a papá siempre es que cuando la gente se vaya, puedan decir, he visto a Cristo un poco más hoy, he comido a Cristo un poco más. Si no pasa eso, he fracasado. Porque éxito no es llenar el local, éxito no es que la gente aplauda una predicación, no, ese no es el éxito. El éxito es que la gente pueda salir diciendo, gloria a Dios, hoy he podido comer un poquito más de Cristo. Porque al fin y al cabo, lo que somos nosotros, vasos de barro nada más. El tesoro es Cristo. Entonces, si tenemos aquí una reunión hoy, ayer tuvimos la reunión en Tarrasa, ¿qué oré yo para la reunión de ayer? Que la gente se vaya diciendo, he comido Cristo.
¿Qué he orado yo para la reunión de hoy? Que usted salga de aquí diciendo, he comido Cristo. Porque para eso estamos. Porque ese es el Evangelio. Y una iglesia que come Cristo es una iglesia que entonces, en su vida cotidiana, en su diario caminar, va a ser efectiva en su llamado. Una iglesia que come a Cristo es una iglesia entendida. Una iglesia que come a Cristo es una iglesia que va a manifestar Cristo. Esa es la realidad. Y nosotros entendemos perfectamente, y cada día lo entendemos más, que si algo necesita esta sociedad es Cristo. Esta sociedad se ha cansado de religiones, se ha cansado de tantas cosas. Ya no hablemos ni de temas políticos, por favor, porque no sé en otros países, pero aquí la gente ya está quemada con el tema político. ¿Por qué? Porque al final aquí ya no se trata de bandos, si de un lado o si del otro, se trata de que ninguno cumple con nada. Entonces al final la gente se quema. Y si nosotros vamos a venir también para ofrecerles promesas que no se van a acabar cumpliendo, vente un día conmigo a la reunión y vas a ver cómo Cristo soluciona todos tus problemas. Y luego resulta que vienen, pero los problemas no se solucionan. Entonces les hemos prometido algo. Seguro que usted ha visto películas o series donde se ha utilizado esa frase de no hagas promesas que luego no puedes cumplir. Y nosotros a veces hemos hecho eso. Hemos hecho promesas que no se iban a cumplir nunca. Vente y se solucionará tu matrimonio. Y a lo mejor nunca se soluciona, lamentablemente, por el motivo que sea. Por X o por Y, por lo que sea. No entramos ahí en... Entonces, no, nosotros comemos Cristo y entonces manifestamos Cristo. Comemos el Evangelio y entonces manifestamos Evangelio. Y entonces a la gente le vamos a manifestar lo correcto y a la gente le vamos a decir, ¿sabes qué pasa? Que necesitas la vida de Cristo. Eso sí que lo necesitamos, todos. Porque hace poco yo compartía en Tarrasa, si vendemos el Evangelio como aquello que soluciona los problemas temporales, ¿qué pasa con aquellos que piensan o entienden que no tienen problemas? Porque a veces los que tenemos tantos problemas pensamos que todo el mundo tiene problemas. Pero aunque usted no se lo crea, hay gente que no tiene problemas. Hay gente que están sanos, que su matrimonio es un matrimonio feliz. Hay gente que tiene economía, que no están sufriendo económicamente. O sea, no tienen ningún tipo de problema. Y ahora vamos nosotros y le decimos, ¿sabes qué? Tengo algo que va a solucionar todos tus problemas. Y la persona nos mira y nos dice, pues, si es que no tengo. No tengo. Como tratar de venderle un crecepelo a uno que tiene el pelo más largo que... Tengo algo que te va a funcionar. Si me lo quieren vender a mí, sí, pero a uno que tiene el pelo largo no le vende un crecepelo. Pero la vida de Cristo la necesitamos todos. Y a veces la gente no es consciente y para eso está la iglesia. Entonces el Evangelio es Cristo, el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros escuchamos, y ¿sabe por qué le digo esto? Porque lo que hemos repetido muchas veces, esto nos tiene que servir para identificar, por favor. No juzgamos a las personas, pero sí juzgamos sistemas y enseñanzas. Esto nos tiene que servir para que cuando yo me siento y escucho, ya sea en una reunión presencial o porque me sale algo en las redes sociales y lo escucho, yo tengo que ver, ¿esto es evangelio o no es evangelio? No voy a juzgar a la persona que está predicando, no, a la persona que está predicando no la juzgo, pero yo sí quiero identificar, ¿esto es evangelio? Si es evangelio, tiene que ser el evangelio de la paz, tiene que ser, me tienen que estar hablando de un Dios que se ha reconciliado con la humanidad. Si es evangelio, me tienen que estar hablando de gracia, que la gracia significa el favor inmerecido de Dios y que Dios no condena. Si es evangelio, me tienen que estar hablando del reino que es espiritual, que es Cristo en mí. Y si es evangelio, por supuesto, y por encima de todas las cosas, me tiene que estar hablando de Cristo. Si no me está hablando de Cristo,
entonces no es evangelio. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo hoy, familia? Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Papá, queremos darte muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por seguir enseñándonos. Realmente es un privilegio poder seguir aprendiendo, poder seguir comiendo Cristo, poder seguir abrazando el entendimiento de este evangelio maravilloso. Este evangelio que nos absorbe, este evangelio que es la causa por la cual vivimos y este evangelio que es el que queremos transmitir también a los que nos rodean. Gracias, papá, por este tiempo de edificación aquí en Madrid, tiempo de crecimiento, tiempo de avance, de madurez, y porque a la vez este tiempo en el que nosotros hemos podido seguir creciendo nos ayuda a que seamos efectivos colaborando con tu propósito todos los días en nuestro caminar. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza, que estamos aquí presentes, los que la escuchan a través de las redes, dándote gracias por sus vidas y dándote gracias porque nuestros oídos siguen siendo abiertos para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos. Papá, tenemos una actitud de querer seguir aprendiendo. Queremos seguir creciendo en este conocimiento correcto y que Cristo pueda seguir siendo formado en nosotros para que Él pueda seguir siendo manifestado a través de nosotros. Sé exaltado y glorificado en todo tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Despedimos a los que están conectados. Gracias a todos por haber estado ahí.